El UAE estaba esperando el momento adecuado para enseñar todas sus cartas. Y ese momento ha llegado hoy. Porque la montaña no perdona. Aquí ya no sirven las tácticas para esconderse detrás del pelotón. Aquí ya no basta con ahorrar fuerzas. Cuando aparecen puertos como el Tourmalet, cada corredor queda colocado exactamente donde le corresponde por piernas. Y desde los primeros kilómetros quedó claro que el UAE había cambiado completamente el chip. Esta vez no iban a esperar. Esta vez iban a controlar la carrera. Poco a poco comenzaron a aparecer los hombres del conjunto emiratí en la cabeza del pelotón. Primero imponiendo un ritmo constante, después endureciendo la carrera. Y conforme iban pasando los kilómetros, la imagen se repetía una y otra vez. El UAE liderando el grupo principal, Tadej Pogačar perfectamente colocado en segunda posición, e Isaac del Toro justo detrás de él, protegiendo a su líder en todo momento, sin separarse ni un solo metro. Era una imagen completamente distinta a la de las 2 jornadas anteriores. Ya no estaban escondidos. Ahora eran ellos quienes marcaban el ritmo de la carrera. Y eso solo significaba una cosa. Habían decidido que había llegado el momento de atacar. Porque si durante las etapas 4 y 5 el objetivo había sido ahorrar todas las fuerzas posibles, en esta sexta etapa el objetivo era exactamente el contrario: romper el Tour de Francia. Y lo que ocurrió cuando comenzó la gran subida confirmó que el UAE llevaba 2 días preparando precisamente este momento. Y conforme la carretera empezó a inclinarse, el plan del UAE comenzó a hacerse evidente. El ritmo aumentó de manera constante. Ya no era el típico paso cómodo que habíamos visto durante las 2 jornadas anteriores. Ahora el objetivo era seleccionar el grupo de favoritos. Y los primeros en asumir esa responsabilidad fueron precisamente los hombres del UAE. Poco a poco empezaron a desaparecer corredores importantes. Cada cambio de ritmo iba dejando víctimas por el camino. El calor seguía siendo sofocante. Las piernas empezaban a pasar factura. Y la montaña comenzaba a colocar a cada uno en su sitio. Mientras tanto, Isaac del Toro seguía donde llevaba toda la etapa, pegado a Pogačar, siempre 1 metro por delante o 1 metro por detrás, protegiéndolo constantemente, esperando el momento exacto para intervenir. Y ese momento terminó llegando. Cuando la subida alcanzó sus rampas más exigentes, el UAE volvió a mover ficha. Primero fueron sus gregarios quienes endurecieron todavía más el ritmo, y entonces apareció Isaac del Toro. El mexicano pasó al frente del grupo de favoritos y comenzó a imponer un paso durísimo, un ritmo que ya no era para controlar la carrera, era para romperla. Cada pedalada iba haciendo más pequeño el grupo, las caras de sufrimiento empezaban a multiplicarse, corredores que hasta hacía unos minutos parecían cómodos empezaban a perder contacto. Incluso el propio Isaac del Toro dejaba ver el enorme esfuerzo que estaba realizando. Se notaba que estaba al límite, que la montaña estaba castigando también sus piernas, pero aún así siguió tirando, siguió aumentando el ritmo, siguió haciendo exactamente el trabajo que necesitaba su líder. Y entonces llegó el momento que todos estaban esperando. Pogačar decidió atacar. El esloveno cambió de ritmo de forma brutal, y durante unos instantes Isaac del Toro todavía intentó acompañarlo, pero ambos sabían perfectamente que ese no era el objetivo. El trabajo del mexicano ya estaba hecho, había seleccionado el grupo, había desgastado a todos los rivales, había preparado el terreno para el mejor escalador del mundo. Y una vez cumplida su misión, dejó marchar a Pogačar. Fue una decisión inteligente, también humilde, porque del Toro sabe perfectamente cuál es su papel en este Tour de Francia. No tenía sentido gastar todas sus fuerzas intentando seguir una aceleración prácticamente imposible. Cuando Pogačar arranca en la alta montaña, muy pocos corredores del mundo pueden mantener su rueda, y eso volvió a quedar demostrado. Jonas Vingegaard hizo todo lo posible por responder, intentó limitar los daños, luchó por mantenerse cerca del esloveno, pero una vez más quedó claro que, cuando Pogačar encuentra su mejor versión en la montaña, seguirle resulta casi imposible. Mientras tanto, Isaac del Toro hizo exactamente lo que debía hacer. Levantó ligeramente el pie, se reorganizó y comenzó a gestionar sus fuerzas pensando ya en el último objetivo que todavía tenía por delante. Porque aunque su trabajo como gregario ya estaba terminado, la etapa todavía guardaba una última sorpresa para el mexicano. A partir de ese momento, la carrera quedó completamente rota. Por un lado marchaba Tadej Pogačar, solo, pedaleando con esa facilidad que muy pocos corredores son capaces de mostrar cuando la carretera apunta hacia el cielo. Cada kilómetro que pasaba aumentaba un poco más la diferencia, y cuanto más avanzaba la subida, más evidente era que nadie iba a poder alcanzarlo. Detrás, Jonas Vingegaard seguía luchando en solitario. El danés no se rindió en ningún momento. Intentó mantener un ritmo constante para evitar que la diferencia creciera demasiado, pero la realidad era evidente. Pogačar estaba compitiendo en otro nivel. Sin embargo, mientras todas las cámaras
cámaras seguían enfocando al esloveno y a Vingegaard, había otra batalla igual de importante desarrollándose unos metros más atrás, la de Isaac del Toro, porque después del enorme esfuerzo que había realizado lanzando el ataque de Pogačar, muchos podían pensar que el mexicano terminaría perdiendo numerosas posiciones. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Del Toro entendió perfectamente que su misión había cambiado. Ya no se trataba de perseguir a Pogačar. Eso habría sido un esfuerzo completamente inútil. Cuando el esloveno acelera de esa manera, intentar seguirle solo sirve para vaciarte por completo. Y un corredor inteligente sabe cuándo debe dejar marchar incluso a su propio líder. Así que Isaac hizo lo que hacen los grandes corredores. Encontró su propio ritmo. Se mantuvo junto al siguiente grupo de favoritos y allí continuó controlando perfectamente la situación. A su alrededor seguían nombres impresionantes: Remco Evenepoel, Paul Seixas, Juan Ayuso, otros corredores que todavía aspiraban a minimizar pérdidas en una jornada que estaba siendo absolutamente decisiva para la clasificación general. Isaac ya no necesitaba atacar. Su trabajo consistía ahora en otra cosa, en defender su propia posición, en no cometer errores y en llegar a meta con los mejores posibles, después de haber sido uno de los grandes responsables de que Pogačar hubiera destrozado la carrera kilómetros antes. Y eso demuestra una vez más la enorme madurez que está teniendo durante este Tour de Francia, porque muchos corredores jóvenes, después de un esfuerzo tan grande, habrían intentado seguir atacando o perseguir a Pogačar por orgullo. Isaac no. Él entendió perfectamente que la mejor decisión era administrar las pocas fuerzas que todavía le quedaban. Y esa inteligencia terminó teniendo una recompensa espectacular, porque cuando la carretera empezó a suavizarse y apareció la recta final, todavía le quedaba una última bala en las piernas. Una bala que absolutamente nadie esperaba después del enorme desgaste que había realizado durante toda la subida. Y fue entonces cuando Isaac del Toro volvió a demostrar por qué está siendo una de las grandes revelaciones de este Tour de Francia. Y cuando parecía que Isaac del Toro ya había hecho todo el trabajo posible, todavía quedaba el desenlace. Porque mientras Pogačar cruzaba la meta levantando los brazos después de una auténtica exhibición en la montaña, por detrás continuaba la batalla por las posiciones de honor. Isaac sería dentro del grupo de los mejores, había sobrevivido al Tourmalet, había cumplido su misión como gregario, y ahora llegaba el momento de pensar también en su propia clasificación. A esas alturas el desgaste era enorme, la subida había sido brutal, las caras de todos los corredores reflejaban perfectamente el sufrimiento que habían vivido durante toda la jornada. Pero Isaac todavía tenía algo reservado, y eso habla muy bien de cómo administró sus fuerzas, porque precisamente esa fue la diferencia respecto a otros corredores. Mientras algunos habían gastado demasiado intentando seguir a Pogačar, Del Toro supo exactamente cuándo debía dejar marchar a su líder y cuándo debía empezar a pensar en su propia carrera. Y esa inteligencia terminó marcando la diferencia. En los últimos metros apareció un Remco Evenepoel decidido a quedarse con la tercera posición de la etapa. El belga aceleró con fuerza, intentó asegurar el podio, pero fue entonces cuando apareció Isaac del Toro, desde atrás, con unas piernas que parecían haber recuperado toda la fuerza. El mexicano lanzó un sprint impresionante. Después de más de 4 horas de carrera y de haber trabajado durante gran parte de la subida para Pogačar, todavía fue capaz de cambiar de ritmo con una facilidad sorprendente. Remco intentó responder, pero simplemente no pudo. Isaac pasó por su lado con mucha autoridad y terminó asegurándose una extraordinaria tercera posición. Un resultado que tiene muchísimo más valor de lo que parece, porque no estamos hablando de un corredor que llegó fresco al final. Estamos hablando de un ciclista que minutos antes había sido uno de los grandes responsables de romper completamente el pelotón para favorecer el ataque de Pogačar. Primero trabajó para su líder, después supo gestionar perfectamente sus fuerzas y finalmente todavía encontró energía para imponerse en el sprint a uno de los mejores corredores del mundo. Una actuación completísima, de esas que demuestran por qué el UAE confía tanto en él. Y esa tercera posición no solo significó subir al podio de la etapa, también tuvo una consecuencia enorme para la clasificación general. Porque gracias a ese resultado, Isaac del Toro recuperó el maillot blanco de mejor joven y dio un salto espectacular en la general, colocándose en el podio provisional del Tour de Francia.